Hola, ¿qué tal estás? Espero que estupendamente allí donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a el podcast número 2 de Un chamán en la oficina, al que he titulado ¿Y si no hubiera nada que temer? Qué delicia, ¿no? Incluso qué disparate. ¿En qué cabeza cabría, salvo en una llena de pajarillos, una opción tan descabellada y al mismo tiempo tan deseable? Y sin embargo existe la posibilidad de que sea verdad, pero ¿cómo? ¿Es posible que en el fondo no haya nada que temer? En estos tiempos, que tan oscuros se nos dibujan desde las instancias mediáticas y oficiales, diríase que caminamos hacia un horizonte amenazador y tenebroso. Claro que hay gente que lo está pasando muy mal, pero esto siempre es así, siempre fue así y siempre lo será. Al menos en este plano de existencia, por razones que se nos suelen escapar, pero que tienen fundamento y sentido. Y cada uno de nosotros lo pasamos muy mal a veces. Parece que ello formará parte del diseño de la vida consciente y si es así, tal vez se deba a que es necesario, más allá de que nos guste o de que lo podamos evitar en muchos casos. Déjame traer aquí una historia real que me sucedió hace ya bastantes años y que cambió el curso de mi vida para siempre, hasta el punto de que si hoy existe un chamán en la oficina es gracias a ello. Un suceso que cambió drásticamente mi modo de entender la realidad. Podría escribir decenas de páginas sin que bastaran para tratar de explicar con detalle lo que sucedió aquella noche de primavera del 2001, que ya ha llovido desde entonces, caramba, en la que la menor de mis hermanas, que vivía conmigo a la sazón, y yo conversábamos tranquilamente en aquella casa de Cambrils en la provincia catalana de Tarragona, en la que residíamos, en la época en la que yo trabajaba como responsable creativo de espectáculos en el famoso parque temático conocido como PortAventura. Aquella noche, en principio como cualquier otra, algo se abrió repentinamente en mí, proporcionándome una visión de la globalidad y de la totalidad de la existencia imposible de traducir a palabras. Pero tengo afición a los imposibles, así que vamos a ver si consigo describírtelo. Conversábamos, como decía, y sin preámbulo ni aviso alguno, de pronto se produjo algo indescriptible. ¿Cómo explicarlo? Fue algo así como si la línea temporal se rasgara y en un de repente el presente se saliera del tiempo. Dicho de otro modo, el tiempo se detuvo. No como cuando uno está pasándolo muy bien y el tiempo pasa volando, o muy mal y parece no avanzar. Ni siquiera como cuando estás en estado de profunda meditación en el que el presente se expande, aunque sigue avanzando hacia el futuro. No. Fue un detenerse real, completo. Es decir, la línea que camina unidireccionalmente de pasado a futuro se disipó como si nunca hubiera existido, con lo cual el presente fue el único lugar posible. Y en ese presente extraordinariamente sólido cupo la eternidad. Lo sé que suena raruno, pero es un modo de describir lo que percibí con una claridad meridiana. Joder, perdona el taco, pero estoy repasando este texto que escuchas para grabar este podcast y repentinamente me ha venido al recuerdo algo que había olvidado por completo. Lo que estoy describiendo, ese desgarro del tejido de la realidad, vamos a llamarlo así, a través del cual pude atisbar el infinito, lo había descrito más de 10 años antes, en un episodio fundamental de una novela de fantasía que entonces había empezado y en la que el protagonista vivía exactamente lo que ahora te estoy contando que me pasó a mí. No había conectado estos hechos hasta ahora. Te juro que en este momento tengo la piel erizada.
Años después, obligado por la programación mental al uso, borré ese episodio por considerarlo demasiado loco y fantasioso, incluso para una novela de fantasía. ¡Wow! Pero regresemos a aquel momento. Lo que vi, sentí y comprendí en aquella noche en mi casa de Cambrils junto a mi hermana, eso que años antes ya había anticipado sin saber cómo en mi novela, es como todo con mayúsculas. Todo lo que existe se conecta entre sí y a un centro, como una esfera que se expande y contrae en todas las direcciones del infinito, hacia lo micro y hacia lo macro, como infinitas esferas concéntricas llenas de infinitas esferas concéntricas a su vez, que estaba viendo allí, frente a mí, sin que pudiera entender cómo podía ver eso. Como si lo que llamamos tiempo fuera una ilusión, un engaño de nuestros sentidos limitados. A ver cómo lo explico. Imagina que estás en un río inmerso en su corriente y de pronto te sales del agua y lo miras, viendo desde fuera esa corriente en la que antes nadabas, mientras tú permaneces quieto o quieta. Y luego ves todos los alrededores del río, delante y detrás, arriba y abajo, entendiendo que todo lo que ves es una sola cosa, interconectada, y que esas conexiones no tienen fin, pues lo que ves se prolonga hasta el horizonte y sabes que tras el horizonte hay más. Y ahora imagina que pudieras incluso ver lo que hay más allá del horizonte desde donde estás, e incluso lo que hay en el cielo y a millones de kilómetros o a escala molecular. Todo eso lo ves a la vez y sin moverte del sitio. Así vi que todos los aspectos de la realidad se completan entre sí y lo aparentemente fragmentado se reunió en un solo todo, interconectado de todas las maneras posibles. Y ese todo era yo, y yo era ese todo. Y supe que así es igualmente para todos los seres que sienten y tienen conciencia, que tú también eres ese todo, y tu vecina del quinto también, y tu jefe, y el ministro de Hacienda de Pakistán. Vi, por así expresarlo, que todo es uno, más allá de la dualidad de nuestra realidad dimensional. Lo vi tan claramente que no me cabía duda alguna. Cuando digo que lo vi es literal, estaba viéndolo con mis ojos en el espacio del salón de mi casa, frente a mí. Me puse en pie, asombrado, sobrecogido, maravillado. Aquello estaba allí y no se iba. Por aquel entonces yo no sabía nada de espiritualidad y menos aún de chamanismo o de prácticas energéticas. Era uno más de tantos descreídos, tanto por rechazo a la moral impuesta como por convencimiento cientificista al uso. Pero allí estaba yo, viendo el todo infinito expresado en esferas concéntricas que se prolongaban en todas direcciones, algo imposible de describir, tiempo, espacio, verdadero, falso, todo formando un inimaginable conjunto perfectamente imbricado y eterno. Años después sabría que un mandala es una representación simbólica de esto que vi. Y obras de autores como Alex Gray y pensamientos como el de Giordano Bruno o tradiciones como los Vedas, el chamanismo o el budismo me aportarían la corroboración de que no soy el único que ha visto esto. Le podía preguntar a aquella esfera o a aquellas esferas todo lo que quisiera. De hecho lo hice, pues todo estaba allí. Todas las preguntas y todas las respuestas, lo que existe y lo que no existe, lo posible y lo imposible, lo manifestado y lo oculto, lo pasado y lo porvenir, lo cercano y lo lejano. Todo estaba allí. Simultáneamente, una inquebrantable sensación de seguridad, de estar protegido más allá de todo avatar o accidente, me embargó. Era eternidad lo que percibía, la inmortalidad del espíritu humano, de la conciencia despierta. Ello me dejó una perfecta y cristalina sensación de que no hay nada que temer, pues esta vida es una corta aventura material para lo que en realidad somos, entidades espirituales, conciencias eternas. Años después, al tener acceso a las investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, pude contrastar estos hechos y darles forma con palabras, pues la experiencia que describo y que fue absolutamente real y muy vívida, coincide en muchos modos con lo que describen personas que han regresado a la vida tras este tipo de experiencias.
Me consta sobradamente que estas mis palabras desafían de plano el limitado, interesado y prosaico concepto materialista de la existencia que se nos ha acabado imponiendo, inculcando, escudado en una supuesta evidencia científica. Quienes defienden ese ramplón materialismo saben muy bien olvidar que la verdadera evidencia científica corrobora sobradamente la existencia del espíritu y la inmortalidad de la conciencia humana, como atestiguan últimas y más recientes investigaciones en torno a las experiencias cercanas a la muerte, como las del eminente cardiólogo neerlandés Pim van Lommel, las del Instituto Max Planck alemán, o las ya consagradas de Elisabeth Kubler-Ross o Brian Weiss, por poner algunos ejemplos. El caso es que, sin saber aún qué fue lo que provocó este episodio importantísimo en mi vida, aquella noche yo estaba bien vivito. Aunque sí es reseñable que pasaba en aquellos días por un difícil proceso emocional, que muy probablemente fue el catalizador. Luego he podido corroborar que efectivamente los procesos emocionales difíciles suelen conllevar descubrimientos capitales en nuestro recorrido vital, incluso drásticas expansiones del nivel de conciencia de quien los sufre y supera exitosamente. En fin, comencé a dar saltos de alegría. Mi hermana pequeña se desternillaba de risa viéndome, preguntándome qué me sucedía. Le dije: estoy viendo el todo. No te lo sé explicar de otra manera, pero es el todo lo que estoy viendo delante de mis narices. Ahora lo comprendo todo. No podía dejar de decir la palabra todo o totalidad. Había comprendido. Salí al jardín y llamé a Dios a gritos, yo que unos minutos antes era ateo. Le dije: gracias, ahora sé que existes. Y sabía que le hablaba a Dios hacia afuera, aunque está también dentro, en todas las cosas y en todas direcciones. No era el Dios que me habían dicho, ni el que me había imaginado tanto tiempo y que había desestimado por ilusorio. Soy yo y lo que me rodea. Es la vida, la conciencia, la inteligencia que ordena de modo tan perfecto y creativo el universo y todo lo que contiene. Llamarle Dios en aquel momento era reconciliarme conmigo mismo, aunque ahora no lo llame así. Yo soy Dios, o el Espíritu. Yo soy todas las cosas que existen. Todo lo que existe es yo y es el Espíritu. No hay separación sino en este plano de percepción en el que nos movemos, perdidos, despistados, dormidos. Y todo esto es aplicable a ti, a cada individuo y a cada ser. Comprendí que somos una ínfima parte y el todo al mismo tiempo, como todo lo que nos rodea, que todos y todas y todo somos una gota y el océano simultáneamente, sin que pueda explicarlo de otro modo. Es lo que vi, literalmente así. Investigué, queriendo averiguar qué era lo que me había sucedido, hasta hallar una pista algún tiempo después. Supe que a partir de la tradición de la India se le podría llamar el despertar de la energía Kundalini, una ascensión de la energía vital que aseguran que se acumula en nuestras vértebras finales, en el coxis, y que por diversas razones un día despierta y asciende hasta el chakra corona en lo alto de la cabeza, y según describen, provocando una experiencia de percepción mística o de apertura de conciencia. Para acabar este episodio, añadiré que tuve una clarísima conciencia de que algo excepcional me estaba sucediendo, hasta tal punto que minutos después de que se disolviera aquello, que duró bastante, yo diría que unos 3 minutos, envié unos mensajes por aquel email tosco de principios de los 2000 a amistades muy cercanas con un texto muy conciso, explicando que aquella noche, la del 8 al 9 de mayo del año 2001, había nacido de nuevo. Extrañamente, o no, nadie recibió aquellos mensajes. De aquella experiencia única que luego, con el transcurso del tiempo y mis aprendizajes en mis aventuras, he podido entender y explicar, me quedó para siempre la conciencia clara, perfecta e inquebrantable de que no hay nada que temer. Por más que el miedo forme parte de nuestra experiencia en la Tierra y cumpla una función esencial en nuestro entrenamiento en esta loca gimcana a la que llamamos vida. Pero es como cuando estamos jugando a un videojuego o viendo una peli y nos embebemos tanto en la experiencia que olvidamos que estamos simplemente jugando o asistiendo a una historia. A eso se le llama distraerse, tanto
en nuestro entorno coloquial como en las tradiciones espirituales y esotéricas, solo que en estas últimas tiene un sentido muy diferente, ya que distraerse es algo que encontramos deseable en nuestro contexto social, en tanto que desde un punto de vista de conocimiento espiritual es una pérdida de conciencia que nos separa de la verdad última, inefable y sublime de que en realidad y desde la perspectiva global de la conciencia espiritual, no hay nada que temer. Así pues, se trata de fluir, de pasar por los estados que haya que pasar y de proseguir. Como decía Dory, sigue nadando, sigue nadando. Y si me permites un consejo, cuanto menos te distraigas de tu verdadera naturaleza como conciencia eterna, mejor será tu viaje en esta tierra. Que tengas un día atento.